Todos conocemos el Centro Navarro de la Audición y para facilitarnos el cuidado de nuestra pérdida auditiva tenemos una buena noticia. Han inaugurado un nuevo centro en Tafalla. Lo tenéis en la Plaza de Navarra número 4, al lado del Ayuntamiento. Haceros una revisión gratuita y llevaros un obsequio. Ya sabéis, Centro Navarro de la Audición, ahora también en Tafalla. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Bueno, hoy tenemos nuestra sección de salud. Contamos con la psicóloga Maite Pascual, que nos va a hablar del odio, del rencor. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Has disfrutado del puente o no? Bueno, no he tenido puente, porque mi hijo tenía clase, así que todos hemos quedado. Eso nos han comentado también algunos otros compañeros. Bueno, hoy traes al programa como tema, ¿no? El odio, el resentimiento, el rencor. ¿Qué tipo de emoción es esta? ¿Cómo surge? Y sobre todo, ¿cómo podemos pararla, no? Bueno, hablas de rencor, de resentimiento, de odio, que a veces confundimos, o nos parece que son emociones diferentes. Es la misma emoción, lo único que cambia es el grado, ¿vale? Si el resentimiento acumulado provoca rencor y el rencor que no expresas te lleva al odio. Sí. ¿Y por qué odiamos? Bueno, pues el odio surge cuando aparece una amenaza real o a veces percibida, no tiene por qué ser real. A veces en nuestra cabeza pensamos que alguien nos está amenazando, que algo es una amenaza para nosotros y eso hace que sintamos odio. En principio, esa amenaza no tiene por qué ser solo contra nosotros, ¿no? A veces algo de lo que nosotros queremos, nuestra familia, nuestras pertenencias, el estatus, las ideologías. Fíjate que hoy en día hay muchísimo odio con el tema de la ideología, ¿verdad? Ideología religiosa, política, que se va transmitiendo casi de generación tras generación. A veces resulta totalmente anacrónico, pero todavía mantenemos ese odio, ¿eh? Sí. Maite, ¿podemos hablar de emociones positivas y negativas o hay que descartar esto y el odio es en cierta medida una emoción siempre negativa? ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo podríamos calificarla? Las emociones siempre son legítimas, todas sirven para algo. El odio es lo mismo, igual que las demás. Habría que preguntarse para qué nos sirve el odio, cuál es la intención positiva de sentir odio. Y el odio lo que hace es protegernos cuando hay una amenaza a nuestra seguridad. Entonces, en ese sentido, el odio es necesario, es una emoción al menos legítima. Sí. ¿Se puede decir que el odio nos protege? Claro, nos protege ante una amenaza, ¿vale? O sea, si sentimos que algo o alguien nos está amenazando, ese odio hace que paremos, que nos protejamos. Lo que es importante es saber lo que hacemos con el odio, porque no es lo mismo parar a una persona, a una situación que sentimos amenazante o utilizar la violencia para deshacernos del objeto de nuestra desprotección, ¿no? Lo primero es legítimo, pero lo segundo no. Claro. ¿A quién le hace más daño cuando una persona odia? ¿El daño es para sí mismo, para el odiado, el objeto de odio? Que cuando sentimos odio creemos que le estamos haciendo daño a la otra persona por odiarle, pero en realidad el dolor es para nosotros. Un odio acumulado que se mantiene en el tiempo llega a generar en nosotros trastornos de ansiedad, enfermedades psicosomáticas. O sea que el daño no hace daño a la persona odiada, sino a quien lo padece. ¿Y cómo podemos resolver todo esto, ¿no? Hay personas que quizá por su forma de ser, por su personalidad, tienden más a tener esta emoción a flor de piel, o sea, que surja verdaderamente los sentimientos de odio asociado, ¿no?, a una forma de ser, a una personalidad concreta. Sí, hay personas a las que les resulta más difícil, ¿no? Pues porque tienen menos estrategias quizá para gestionar las emociones, que las emociones no hay que controlarlas, sino aceptarlas primero y saber gestionarlas después. Y no todo el mundo a veces es capaz. Y el odio es una emoción muy fuerte, que a veces nos cuesta, ¿no?, deshacernos de ella, pero es verdad que es primordial por el daño que nos llega a hacer. Sí. ¿Y la podríamos eliminar realmente? Bueno, pues hay algunas estrategias que nos pueden ayudar, ¿no? Al principio decíamos, por ejemplo, que el rencor no expresado es el que da lugar al odio, ¿no? Entonces, una estrategia muy buena es decirle a la persona que nos ha hecho daño, con la que hemos sentido amenazada nuestra seguridad, de forma no agresiva, de forma asertiva, qué es lo que nos ha molestado, qué es lo que no nos ha gustado. Independientemente de que la persona nos pida perdón o acepte que ha hecho mal, da igual, ya es muy liberador el hecho de poder expresar lo que sentimos a lo que nos ha hecho esta persona, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, también, Maite, en cómo hacer para perdonar. ¿Olvidando sería lo más adecuado o no? No, a veces decimos perdono pero no olvido y eso parece como que no está bien, ¿no? Yo creo que lo acertado y lo adaptativo es eso, olvidarte de que una persona te ha hecho daño es ponerte a los pies de los caballos otra vez, ¿no? Y que vuelva a hacerte daño. Perdonar es un proceso diferente al de olvidar, no hay que olvidar que alguien te ha hecho daño porque es una manera de protegerte. Perdonar significa eliminar toda esta sensación negativa que nos provoca el odio y el rencor del recuerdo. O sea, podemos recordar que una situación nos ha hecho daño, que una persona nos ha hecho daño, sin necesidad de volver a sentir de nuevo toda esa sintomatología ansiosa de rencor, de ira hacia esa persona. Sí, vamos a pensar en algunas acciones concretas para liberarnos del odio, Maite. ¿Qué podemos hacer en el día a día o qué tipo de terapia o tratamiento podríamos llevar a cabo con ayuda externa o por nosotros mismos, ¿no? Bueno, es verdad que el proceso de perdón, que es muy importante para que sacudirnos el odio, es un tema muy personal, muy de cada uno y no es un proceso fácil, es complicado, ¿no? Gandhi ya decía que perdonar es el valor de los valientes, porque no es fácil, ¿no? Sacudirse eso. Pero bueno, pues un poco eso, expresando el odio a la persona que nos ha hecho daño, a veces tenemos que dejar de ser jueces, ¿no? Hay muchas veces que detrás del odio lo que hay es una sensación de estar por encima de la persona que nos ha hecho daño, ¿no? Esto de que, fíjate lo que ha hecho, yo no sería capaz, yo jamás haría eso. Entonces eso te coloca en una posición como superior a esa persona cuando realmente, bueno, pues todos en algunas ocasiones hemos hecho cosas de las que no nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y a veces, bueno, pues hay que tener en cuenta las razones de esa persona y dejar ir es muy importante. Hay que aceptar que hay cosas que no podemos controlar, que hay cosas que son pasado y que no vamos a poder hacer nada con eso y dejar ir, ¿no? Y no olvidar nunca que el odio, como tú bien decías, a quien le hace daño es a quien lo padece y no a la persona odiada. Claro, evitar también de alguna manera fomentar, ¿no? el odio ya desde edades tempranas. Entiendo que hay que educar precisamente en la paz, en la convivencia y no en el odio. Sí, en la aceptación, en aceptar todas las ideologías, todas las religiones, todas las ideologías políticas, porque es la única manera de no fomentar odio, ¿no? Que decíamos que se transmite a veces y no te ha pasado nada con una persona, pero como te están contando que esos eran malos, que bueno, pues al final empiezas a crearte todas esas ideas negativas en la mente sobre esa persona y al final terminas odiando. Claro, importante profundizar sobre este asunto que nos lleva a diferentes planos de la vida en los que bueno, pues se generan situaciones controvertidas y que las emociones más fuertes aparecen y a veces es difícil de canalizarlas de forma positiva, ¿no? Maite Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección dedicada a la salud, a los hábitos saludables. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Bueno, les hablamos ahora del aspecto cultural, vamos a mirar, les hablamos de cultura, miramos al Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte y ahí en su agenda destaca entre el 3 y el 6 de noviembre el cabaret, el musical, ese espectáculo cabaret que podremos ver en las próximas jornadas. Ya saben que tenemos entradas para ustedes si responden correctamente a lo largo del programa a la siguiente cuestión: ¿en qué ciudad transcurre la acción de cabaret? Atención, porque tenemos una entrada doble para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con tantísima trayectoria mundial. Atención, ¿en qué ciudad transcurre este espectáculo cabaret? Bueno, y de la cultura de nuevo a la política, jornadas europeas que vivimos la pasada semana aquí en Pamplona, en las que principalmente se hablaba de los populismos y de los nacionalismos. Vean. Los populismos han sido uno de los ejes centrales de estas jornadas europeas. El eurodiputado y presidente de la Comisión Gestora del Partido Popular en Navarra, Pablo Zalba, señalaba hacia EH Bildu y su iniciativa para cambiar el estatus de Navarra como máximo exponente del populismo. Lejos de solucionar los problemas de los ciudadanos, a lo que se dedican es a crear problemas adicionales, a crear problemas donde no existían, a crear problemas que afectan
a la convivencia. También analizaban el panorama nacional de cara a la nueva legislatura que echará a andar. Yo espero que haya una oposición responsable, escenificada por el Partido Socialista, con el que se pueda llegar a acuerdos, donde el Partido Popular evidentemente tendrá que renunciar a parte de su programa electoral para tender esa mano al Partido Socialista y llegar a acuerdos en beneficio de los españoles. Y desgraciadamente vamos a tener la oposición populista, va a intentar hacer oposición desde las barricadas, en vez de hacer oposición desde el diálogo. En este encuentro hubo espacio para la reflexión y la autocrítica del trabajo realizado por el Partido Popular. Hemos escuchado también críticas a, pues precisamente a una labor que en el pasado en cuanto a comunicación pudo ser mejorable. Hemos debatido mucho y muy intensamente sobre la comunicación del Partido Popular. Todos somos conscientes que sin duda alguna este último año o este año y medio ha mejorado, que esa debe ser la línea: comunicar, estar en los medios, estar en la calle. El núcleo del acto fue la mesa redonda Jóvenes Europeos, Política y Periodismo, celebrada para reflexionar sobre la importancia de una comunicación eficaz para estar más cerca de los ciudadanos. Bueno, ahí tenemos Europa como protagonista y ahora, y desde luego, a partir de ahora cobra protagonismo en nuestro programa las personas refugiadas, aquellas personas que por diferentes motivos tuvieron que huir de su país y acercarse al nuestro. Con esas personas que ya viven entre nosotros, aquí en Pamplona y en diferentes lugares de Navarra, trabaja habitualmente nuestra siguiente invitada, Joana Escamilla. ¿Qué tal, Joana? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, trabajáis en el marco de un programa en la Universidad de Navarra, ¿verdad? Sí, claro. Este programa surgió, con dos motivos. Uno, que es concienciar a la población, tanto estudiantil como fuera de la universidad, sobre el problema de Oriente Medio y, países cercanos. Y también con la idea de ayudar a los refugiados cuando no habían llegado y ahora que han llegado a Navarra. Con la universidad prestándoles las instalaciones, que hagan uso de ellas, de poder ir a las clases, un poco ser un puente entre la gente que ha venido y la sociedad navarra. Sí, Sadat Bagirova, aunque no pronunciaré correctamente, le pido disculpas ya, procede de Azerbaiyán, de Bakú, y vino hace un tiempo a nuestro país. Vamos a conocer un poco las circunstancias que le obligaron a dejar su tierra y venir a la nuestra, que es suya también. Sadat, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Viniste con tu familia, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué viniste a Navarra? Sobre la situación política, como pertenece al partido oposición del gobierno actual de Azerbaiyán, y por mi posición política sobre la dictadura que está en Azerbaiyán ahora, que tuvimos que huir de Azerbaiyán. Llegamos a Pamplona hace 5 meses, pero en España hace 6 meses. Pasaron por otras ciudades también, creo que Bilbao y otras ciudades españolas. Sí, primero en San Sebastián, después como ahí no hay una residencia o un albergue para las familias, nos trasladan a Bilbao, vivimos ahí casi 3 semanas, 2 semanas y media, y después Madrid, el centro, de Cruz Roja, de Sahara, dice que nos trasladan a Pamplona y vivimos aquí ya 5 meses. Claro. Sadat, ¿qué supone no estar de acuerdo con el partido que gobierna en Bakú, en Azerbaiyán? ¿Qué suponía para vosotros? ¿Qué problemas os ocasionaba? ¿Cuál es el problema? Yo creo que todos los países que tienen una dictadura en su país, que casi todos los países como Guatemala, como Venezuela, entienden más que los españoles qué puede hacer el gobierno cuando la gente no tiene ni una derecha, ni decir, ni escribir nada. Por ejemplo, hay personas que están en la cárcel sobre escribir una frase, una palabra en Facebook, o decir algo sobre las manifestaciones que hicieron en Bakú durante un tiempo largo, pero no podemos decir nada. Y ya cuando la situación estuvo muy peligrosa para mi vida y que más importante para mi familia, tuvimos que huir. Y cuando no hay otro camino, no podemos elegir nada. Claro.
Y hay que cambiar de país, Hay que cambiar, ¿no? sí. Sadat, allí eres pediatra y oftalmóloga. Sí. ¿Qué posibilidades tienes de trabajar aquí, de desarrollar tu carrera, de homologar tus títulos en nuestro país? Ya, yo tengo una homologación de título del Ministerio de España como médico general y pediatra, pero todavía no tengo un permiso de trabajo y como no tengo el MIR, yo creo que no puedo trabajar en público, pero hay oportunidades para trabajar en privada. Sí. Y estoy esperando mucho que vamos a ver qué podemos hacer, pero tengo una esperanza grande que... Claro. En este sentido, Joana, ¿cómo ayudáis desde la Universidad de Navarra, también a través de Cruz Roja, en diferentes colegios o al menos en algún colegio también de aquí de Pamplona? ¿Cómo se sirve de plataforma para estas personas que por distintos motivos, persecución política, bombas, situación conflictiva en sus países, tienen que abandonar rápidamente su tierra? Vale, bueno, en concreto en el caso de Sadat Sí. hemos intentado que pueda ir a las clases, a las clases de medicina de la facultad, Sí. para que esté en contacto. Se ha intentado que haga prácticas, pero eso ha sido un poco difícil por la situación, papeles, que no se ha logrado. Pero bueno, con cada persona que hemos conocido hemos ido viendo, dependiendo de la situación personal, en qué lo podemos ayudar. Porque Claro. cada persona viene con una situación muy ya diferente. tenemos una de la otra. una tarjeta Sí. de la universitaria con que podemos ir a clase, podemos hacer deporte en los lugares de la universidad, Sí. que si podemos estudiar algo que queremos. Por ejemplo, mi marido es economista también, podemos ir a clase como economista, pediatra, todo, Claro. que es muy importante para integrar, para facilitar nuestra integración en sociedad. En la sociedad navarra, En la sociedad, ¿no? sí. ¿Cómo os ha acogido nuestra sociedad, precisamente, ¿no? Navarra, ¿cómo os habéis sentido? ¿Qué más necesitáis? Supongo que hay dificultades Sí. también para vivir con normalidad, tener una Sí, vivienda claro. y adaptarse a nuestras costumbres, ¿no? Yo siempre digo que hay una opinión que la gente en el norte son cerradas. Sí. No, yo creo que es una mentira porque nos aceptan mucho. Yo puedo decir sobre mi persona que tenemos muchos amigos en la universidad, en Cruz Roja, en la vida, en la calle, que nos ayudan mucho y yo quiero decir mil gracias a Dios que tenemos ya tantos amigos, que no estamos solos, que somos como una persona, como un ser social. Yo creo que hay que integrar, no sé, ir al teatro, al museo, no sé, tener amigos. Hay que trabajar, que queremos trabajar, tener su casa, su vida, vivir en tranquilidad, en un paz, y con la tranquilidad no. Claro. Y que no queremos depender de nadie, que pagar nuestros gastos, vivir como todos normales, Claro. como todos de aquí. Sadat, os planteáis vuestra familia, ¿no? Que también está hoy aquí en el programa, aunque no están en directo, vivir aquí, o tenéis alguna esperanza, albergáis la esperanza de volver a vuestro país? Yo no sé si es posible. Mi familia, yo, durante casi, no sé, muchos años, mis padres antes, ahora no, luchamos mucho contra esta dictadura, contra este régimen, pero todavía no podemos hacer nada. Y si es posible, claro, no sé cuántos años necesito para esto, pero ahora ya otra vez empezamos de cero. Es difícil, pero es posible. Y cuando tú tienes más años cada año, quieres cambiar menos que antes. Hay que mirar al futuro, ¿no? Sí. Supongo que el perfil de las personas con las que estáis trabajando, a las que estáis ayudando, Joana, es muy variado, ¿no? Cuéntanos, relátanos un poco cómo es esa radiografía de los refugiados que han venido a Navarra. Más de 70 personas están ya aquí. Sí, bueno, realmente, como lo has dicho, es muy variado. Hay muchos chicos de Siria, Irak, gente con estudios que tuvo que dejarlo. Hay gente de África que en general traen un poco menos de estudios. Está el caso de Sadat, que es una profesional. Hay de todo. Sí, realmente te diría que
Claro. Es variado. ¿Y Navarra está preparada? ¿Tiene recursos o tiene que tener más recursos para acoger a estas personas? Recuerdo, bueno, pues meses atrás, ¿no?, hubo una campaña de acogida a los refugiados en nuestro país. ¿Quedó solo en palabras o se necesitan más hechos? Yo creo que, bueno, sí se está algo preparado, pero se podría estar muchísimo más. O sea, siempre se podría estar mejor, siempre se puede mejorar. Sí. Pero bueno, algo de preparación sí que hay, definitivamente. Y bueno, el grado de integración, ¿no? ¿Qué hacer para ayudar también a que estas personas que por estas circunstancias han venido a vivir aquí sean uno más? ¿Qué recomendarías tú que trabajas directamente con ellas? ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Vale, mira, yo creo que lo principal para integrarte a un país, lo primero, la lengua. O sea, sin la lengua no te puedes integrar. Nosotros tenemos grupos para practicar el español, porque ellos ya reciben clases en la Cruz Roja, pero los fines de semana solemos quedar para hablar, para hacer algún tour de la ciudad de Pamplona, hacer alguna actividad donde se pueda hablar. Y ese yo te diría que es el primer paso, o sea, intentarles ayudar con la lengua. Bueno, vemos que los progresos sin duda alguna de esa edad son muy considerables. Muchas gracias. ¿Verdad? Hay que estudiar, si no, es importante, como dice antes Joana, que para vivir hay que hablar, hay que aprender, si no, necesitas estudiar toda la vida. Sí. No hay un día, la vida es un largo estudio. Camino, ¿no? sé. De estudio, ¿verdad? Sí. Sadat, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ojalá Sí, tengáis muchas gracias. muchísima suerte toda la familia Gracias. y podáis desarrollaros también profesionalmente Muchísimas y de forma integral aquí, ¿no? Vamos a ver. En Sí. nuestro país. Gracias por venir, muchas gracias. Gracias. Joana, muchísimas gracias también A a ti, ti por estar con nosotros y a la universidad y a todo ese equipo de personas que estáis trabajando para acoger bien, ¿no?, a los refugiados. Gracias y buenas Bueno, a tardes. ti. Bueno, nosotros ahora seguimos hablándoles del tiempo. Mañana jueves en Navarra se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con algún intervalo de nubes bajas en la vertiente cantábrica de madrugada, en donde no se descartan brumas matinales. Las temperaturas sin cambios importantes. Las mínimas se moverán entre los 4 grados de Isaba y los 10 de Alsasua. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados en Tafalla y Pamplona, los 22 en Tudela, Sangüesa y Estella y los 23 grados en Viana y San Adrián. El viento soplará flojo variable. En el resto del país, mañana jueves estará nuboso en Canarias, con probables precipitaciones ocasionales en las islas de más relieve. Intervalos de nubes medias y altas en el extremo noroeste y cuadrante suroeste peninsular, con baja probabilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en Galicia y suroeste de Andalucía. Intervalos nubosos en el litoral de Cataluña, Baleares y a primeras horas en el Cantábrico y valles del oeste de Extremadura y de Andalucía. Predominio de poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas en el resto del país. En cuanto al pronóstico para los próximos días, el viernes ya empezaremos a notar un cambio en el tiempo, con cielos que se irán cubriendo y con posibilidad de alguna lluvia débil. El sábado tendremos una importante bajada de las temperaturas, con cielos cubiertos y con lluvias y chubascos que podrán ser fuertes y persistentes. Bueno, y de la previsión del tiempo a nuestra despedida, pero hoy con premio. Ya saben que les preguntábamos en qué ciudad transcurre la acción del musical Cabaret, que entre el 3 y el 6 de este mes se va a disfrutar en Baluarte. Laura Cestau nos llama desde Pamplona, ¿verdad? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien estoy. ¿Bien? ¿Disfrutando del día, de la tarde? Sí, viéndose un poquillo. Muy bien. Bueno, ¿sabes en qué ciudad europea transcurre Cabaret? Pues según creo es Berlín, ¿puede ser? Efectivamente, Laura, así es, en Berlín transcurre esta obra que desde luego, bueno, pues va a concitar, me parece, el interés de tantas personas que la vais a querer ver en Baluarte. Laura, espero que lo disfrutes en compañía, porque te ofrecemos 2 entradas para, bueno, precisamente mañana jueves, que ya es 3 de noviembre. Así que disfrutarlo muchísimo, ¿de acuerdo? Sí, con mi novio iré. Muy bien, fenomenal. muchas gracias. Pues un saludo también a tu novio, Laura. Vale. Gracias, disfrutarlo mucho, ¿eh? Muy bien, hasta luego, gracias. Muchas gracias y a ustedes también, muchísimas gracias. Nos vamos con ese sonido de Cabaret, agradeciéndoles como siempre la atención que nos han prestado. Mañana les invitamos al programa a partir de las 4. No nos fallen, adiós. Cabaret.